Eureka Podcast. Yo soy Carlos Gutiérrez y me encanta conversar con personas llenas de inspiración, estrategia y liderazgo. Acompáñame a descubrir y comprender sus soluciones prácticas y repentinas a problemas previamente incomprensibles. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Eureka Podcast. Estamos iniciando temporada en el episodio 91 con el doctor Humberto Montaño. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches, bienvenido a Eureka. Maestro Carlos, qué gusto saludarle. Todo bien por acá. Gracias, gracias. Muchas gracias. Pues volvemos a encontrarnos. Ya tenemos algunos meses que no nos veíamos. Anteriormente nos saludábamos por ahí en el pasillo de el campus San Luis Potosí, donde usted precisamente habita en este momento, y digo habita porque todos sabemos que el trabajo nos absorbe, ¿cierto? Sí, como que no se acaba. A veces me pasa con los alumnos que dicen, oiga, pero ¿qué usted no tuvo vacaciones? Pues si acabamos el semestre hace un mes y yo, no, hijo, aquí no tuvimos vacaciones. Totalmente de acuerdo, Doc. Y bueno, pues yo lo conozco a usted en parte porque hemos compartido algunas conversaciones y en parte porque por allí leí parte de su trayectoria, pero me gustaría que nos compartiera, sobre todo a quienes están conectando en este momento, un poco acerca de quién es el doctor Humberto Tello. Sí, no, pues muchas gracias por la invitación, maestro. Antes que nada, para con su audiencia y pues bueno, les platico un poquito. Antes de ser médico y cualquier otra cosa, pues soy Humberto. En particular, creo que Humberto es un poquito inquieto. Desde niño siempre le ha gustado como encontrar el porqué de las cosas. Siempre me gustó mucho la escuela. Me gusta comenzar proyectos, me gusta llevarlos a cabo, soy alguien que se fija metas y pues me gusta cumplirlas, ¿no? Al final del día, como me gusta mucho proyectar, como de, bueno, ¿dónde me vería de aquí a unos años? Y en dónde terminaré, no sé, a lo mejor no sé dónde termina el camino, pero sí sé dónde empieza y me gusta empezar caminos, diría algo así. Empezar caminos y creo que su vida ha sido de caminar, porque si no me equivoco, y corríjame si estoy mal, cuando yo lo conocí en San Luis, ¿usted venía de Chihuahua o venía de Puebla? A ver, recuérdeme, ¿de dónde venía usted? Uy, bueno, originalmente pues está curiosa esa historia. O sea, originalmente soy de Guadalajara. O sea, yo nací realmente en Guadalajara. Después, por cuestiones familiares, nos fuimos a Chihuahua. En Chihuahua hice primaria, secundaria, prepa. Hice la universidad también. Después me fui a Ciudad de México. Estuve en Ciudad de México 2 años y luego de ahí, pues saltó San Luis Potosí y llegamos a San Luis Potosí. Así que básicamente usted es nómada, anda Sí. de aquí para allá. Si me quieren invitar a otra ciudad, alguien que escuche este podcast, adelante, yo soy material dispuesto. Fíjese que esto de conocer ciudades nuevas está muy padre. O sea, en general, obviamente que siempre llegas con incertidumbre y demás, pero vas haciendo una red de apoyo. Creo que eso es lo más increíble. O sea, en Ciudad de México me tocó hacer redes de apoyo con gente de, no sé, Venezuela, Panamá, Colombia, Chile, México, no sé, desde Nayarit hasta Mexicali, ¿no? Y aquí en San Luis sí me ha costado un poquito más, pero también ahí van saliendo las redes de apoyo, ¿no? Amigos, gente que a lo mejor también es un poquito cerrada, pero ya que logras cruzar como esa barrera inicial, pues también te aceptan, ¿no? Es muy No, interesante. y por supuesto que construye usted su red de apoyo, porque por aquí está Rebeca Rosas, la doctora Rebe, quien dice saludos maestro Carlos y doctor Humberto, pues un saludo, doctora. Uy, sí, no, hombre, de igual forma, doctora Rebeca, un gustazo. Y también la chef Katy Rosales nos manda saludos. Ah, sí, de igual forma, Katy, abrazote. Espero se sienta mejor porque pobrecita estaba enferma. Ay, mire nada más. Pues Sí. esperamos que se recupere pronto. Y me da mucho gusto encontrarme, por ejemplo, aquí a Rebe, a Katy, porque son dos personas que son muy representativas en el campus, ¿no?
por ejemplo, Rebe en el área de investigación, en el área precisamente de biotecnología, biociencias, y Katy pues en el área de gastronomía, en el área de, pues, de producción. En este sentido, creo que cabe un comentario. Nosotros atraemos lo mismo que somos. Y en el caso de usted, doctor, tengo entendido que es una persona muy dedicada al estudio, pero más con un enfoque hacia la investigación. La verdad es que sí, sí es un tema que me gusta mucho. Lamentablemente no hacemos tanta investigación en México como se debería de hacer. Yo desde que estaba en la carrera sabía que era importante hacer investigación, ¿no? Tuve un par de maestros que habían estado en Estados Unidos y me decían como de, oye, si quieres publicamos algo, pero no había tal cual una formación metodológica en la licenciatura. Eventualmente, no sé, o sea, siento que durante mi vida he tenido muchas oportunidades que por alguna razón nos llegan y creo que les ayuda a sacar provecho. Una de ellas fue cuando me hablaron, por ejemplo, de la Universidad de Copenhague en Dinamarca. Ellos estaban interesados en los rarámuris, en esos corredores de Chihuahua para la salud cardiovascular. En la cosmovisión Rarámuri, las mujeres están hechas de cuatro almas y los hombres de tres, porque las mujeres dan vida, por eso necesitan más almas. Y las personas son independientes desde que caminan. El caminar y el correr para los Raramuris es parte de su cosmovisión. Incluso a veces, por ejemplo, tienen tasas altas de muerte materna y de muerte infantil porque son independientes desde que caminan. Entonces, si el niño camina al año, pues a lo mejor desde el año ya tiene que buscar sus alimentos, ¿no? Cosas que obviamente son tradiciones ya muy, muy viejitas que se han ido quitando con el paso del tiempo, pero que todavía están ahí, ¿no? O él no quería ir a los hospitales y tener el parto en casa. Hay una muerte materna importante, también infravalorada, que a veces están en regiones solas de la sierra de Chihuahua, ¿no? Y ellos estaban interesados particularmente en la salud cardiovascular porque los raramuris corren no nada más por horas, sino por días. O sea, no recuerdo cuál es el último récord que tuvieron los hermanos Ramírez en estas carreras justamente de muchos kilómetros. Fue un ultramaratón. Pero bueno, ellos querían medir como un par de enzimas cardíacas y monitorear mientras estaban corriendo, etcétera. Eventualmente se le agregó un poquito como de diabetes, un poquito de salud pública, y ese curso lo lleva el doctor Dirk, que es el doctor Dirk Christensen, en la Universidad de Copenhague. El curso estaba muy enfocado en África, estuvo muchos años en África y eventualmente querían darle un cambio y vieron en México una oportunidad, ¿no? Entonces, la Universidad de Copenhague habla a la Universidad de Chihuahua, donde pues están buscando justamente a alguien que tenga un background médico, que sepa hablar bien inglés. De ahí la UACH consulta al centro de idiomas a la Facultad de Medicina, la Facultad de Medicina a los coordinadores de inglés y pues para ese entonces mi coordinadora de inglés, la verdad es que era una muy, muy linda persona, la maestra Mariela, si escucha este podcast. Yo como que le había contado a ella, pues que daba clases de inglés, que tenía mucho tiempo dando clases en primarias. Para ese entonces yo ya tenía 3 años dando clases en primarias, que justamente era un programa que pude diseñar y pude llevar a cabo en mi localidad. Y pues ahí surgió la oportunidad, ¿no? Me fui con ellos en dos ocasiones a la sierra por 2 semanas y pues me verano con un grupo de 20 güeros. No se imagina cómo era, este, pues estar pasando, ¿no? Así por las calles y todo de, oh, ¿por qué nos ven tanto? Y yo, ay, pues son un grupo de 20 güeros de 1,80, claro que es lo menos frecuente, ¿no? Del mundo. Y estuvo muy, muy padre esa experiencia, pero desde ahí me gustó la investigación y ya me gustaba la neuro. En general, me encantaba hacer una exploración neurológica en un paciente y saber que el problema estaba aquí. O sea, que el problema estaba en su ojo derecho, en la parte mesencefálica, en la corteza que bajaba a la médula, que la médula tiene partes. O sea, era como muy estructural y se me hacía muy interesante esta parte, ¿no? Me gustó mucho con el doctor Ojeda. El doctor Ojeda falleció, él era mi maestro y falleció durante la pandemia. Pero desde ahí como que supe combinar la neuro con investigación, que era algo que ya traía, y pues así es como terminé en Ciudad de México. O sea, tuve la oportunidad de irme al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y que además hablar del cerebro es hablar de un universo entero. O sea, de repente nosotros podemos entender las funciones básicas o las funciones superiores del cerebro. Yo hablo desde la perspectiva de la psicología, en la cual
nos quedamos en una parte superficial. Hablamos de la corteza, hablamos de los lóbulos, hablamos de las áreas que competen precisamente al desarrollo del lenguaje y hasta ahí quedamos en esa limitación. Sin embargo, profundizar desde la ciencia médica, en este caso desde la investigación, ya introducirte a la neurona, ya introducirte a lo que son las glándulas, a lo que son los neurotransmisores, a eh, los organelos que componen la anatomía del cerebro, naturalmente te abre otras posibilidades y además te permite interpretar la conducta humana desde su origen biológico. Y vaya que yo sí lo pienso como la joya de la corona, ¿eh? O sea, y lo digo en clase a veces como todos somos muy cardiocéntricos. Creo que en general, históricamente, el corazón, pues claro que lo tocas y late y esta parte como de escucha a tu corazón, sigue a tu corazón y es algo que late y lo puedes sentir. Y el cerebro ni te acuerdas que está ahí hasta que se infarta y luego ya no puedes mover un brazo, una pierna o el habla o cualquier otra cosa, ¿no? Pero pues si yo les preguntara como qué parte de ti eres tú, o sea, en dónde está el maestro Carlos Gutiérrez, o sea, así como que en una biopsia, ¿no? Si agarra una biopsia de piel de dos personas, pues se va a ver más o menos igual, pero ¿qué parte de ustedes son tú? ¿Dónde estás tú? O sea, dentro de esto, ¿no? O sea, si no somos un cuerpo de puras células. Y pues yo creo que tal vez el cerebro sería la única respuesta, ¿no? Tal vez la corteza, la parte más superior. No sabemos dónde está el alma, ¿no? O esto que nos mueve, pero pues no, no sé, no creo que no hay otro órgano más lindo que te dé lenguaje, pensamiento, ideas, juicio, abstracción, mucho más, ¿no? No, no hay nada similar. Y que en cierta forma, por ejemplo, si lo relacionamos con lo que es la inteligencia artificial, por más que pueda aprender la inteligencia artificial a procesos, algoritmos, lógica, yo dudo que alcance el procesamiento neuronal, ¿no? Y me baso en algunas aproximaciones teóricas de que se dice que nuestro cerebro en una capacidad máxima de uso, escasamente llegamos al 10% de su capacidad, Ujú. quedando por fuera un 90% que aún no ha sido explorado. Sí, e incluso, por ejemplo, hablando como de la neuroanatomía, utilizamos de la neuroanato, la neurofisio, utilizamos, por ejemplo, las áreas de Brodmann, que realmente estaban divididas como histológicamente, o sea, era como un cúmulo de células que primero se hicieron, tal vez al verse al microscopio, y dijeron, oye, como que esta área y esta área se parecen, entonces llamémosle áreas de asociación y vamos a llamarle por numerito, ¿no? Que estas primeras se parecen más o menos, entonces es uno 2 3 y luego aquí 4 5 6 y así, ¿no? Puedo mapear toda la parte superior y ya luego con el tiempo, o sea, primero una clasificación histológica y luego pasó a ser una clasificación funcional porque sí vimos que pues las partes hacían más o menos lo mismo, ¿no? Pero todavía hay muchas áreas que no conocemos, ¿no? Sí, y que de repente nos queda un poco, tal vez como estos vestigios de la ciencia, no sé, los grandes genios de la historia, Albert Einstein, podemos mencionar algunos otros más, que hasta se tiene en conservación precisamente su cerebro para hacer investigaciones póstumas y poder entender la naturaleza de la composición orgánica que tiene, donde incluso en algún momento, eh, hablemos de la nefrología, se suponía que de acuerdo al tamaño de tu frente era tu capacidad intelectual. Y en otro momento también se pensaba que de acuerdo al tamaño de tu cabeza o al tamaño de tu cráneo, obviamente la masa encefálica, era tu capacidad intelectual mayor o menor. Sin embargo, estas aproximaciones o estas especulaciones, pues también nos hacen eh, cuestionarnos sobre, como usted mencionaba, ¿no? Sobre nuestra propia existencia y la naturaleza de la misma. Y antes de continuar, me gustaría por aquí enviar un saludo a Ángel Guevara Riveros, quien nos dice saludos, Milik Carlos, le mando un abrazo, siempre un gusto escucharlo y sobre todo agradecer por los invitados que tiene, que siempre dejan un mensaje positivo y lleno de reflexión.
Ay, qué padre. Y por aquí también se hace presente Juan Manuel Guerrero Matamoros. Saludos, doctor Humberto. Excelente charla. Ay, gracias, gracias, gracias. Ahí nos pueden dejar Sí, preguntas y ya luego las contestamos. por supuesto que estamos abiertos a preguntas y respuestas para hacer más interactiva la charla. Silvis Tello dice, saludos, doctor Humberto, todo el éxito del mundo. Gracias, gracias. Veamos otro punto, Doc. Sigue siendo usted muy joven. Yo lo conocí todavía un poquito más joven. Sí. Y si de algo podemos presumir en este rango de edad, es que llegó a ser uno de los directores más jóvenes que tenemos en el área de ciencia de la salud, en el área de medicina, en la UVM. Pero antes de llegar allí, me gustaría que nos dijera cuál fue el escalón previo, porque naturalmente eh, no se forma usted en VM. VM ya lo contrata con una formación previa. ¿Dónde estuvo usted antes? Sí, pues bueno, creo que esta parte de investigación fue fundamental. Realmente es una parte importante. Pero la cuestión académica me ha gustado por muchos años. O sea, a la gente les suena como extraño de que, oye, Humberto, es que eres súper joven y ¿por qué razón estás dando clases? Y me ven así como de maestro, ¿no? Como dando 20 horas de clase a la semana. Y les platico, o sea, yo, no sé, yo tenía como muchas ganas de aprender inglés, ¿no? Entonces conseguí a alguien que a lo mejor me pudiera pagar un diplomado. Hice un diplomado de inglés. Toda mi vida he tenido que trabajar. En mi casa somos mamá soltera, hermana pequeña. Entonces, pues siempre tenía que trabajar, ¿no? Llegó un momento en el que necesitaba más ingreso. Me acuerdo que trabajé de empacadorcito, trabajé para Infonavit, eran como trabajos pequeños que yo tenía en la secundaria preparatoria. Y después dije, oye, ¿y por qué si aprendí muy bien inglés y siento que mi speaking puede ser mejor y que lo puedo enseñar? Porque no puedo enseñarlo, o sea, y que a lo mejor este fuera mi medio, ¿no? Y así es como llegué a las escuelas, o sea, realmente empecé en escuelas primarias allá por 2012. Después de ahí me encantaba cómo impactaba de forma benéfica pues a la vida de mis alumnos y saber que tenía pues de todo, ¿no? Que en un salón tengo alumnos muy buenos, alumnos que requieren más apoyo. Y creo que esa experiencia fue muy buena. Después, eventualmente, siempre me gustó medicina, luego ya estudié medicina, luego tuve la oportunidad de trabajar en un instituto nacional, que es el Instituto de Neuro, altamente académico, tuve la oportunidad de publicar muchos artículos. Bueno, muchos, muchos para mí, ¿no? Porque digo, entiendo que también hay alguna gente que pasa por ahí y nunca ha publicado nada. Creo que es como utilizar las herramientas y la gente que hay. Después de ahí conseguí otro trabajo de investigación que me seguía interesando, ahora con la Universidad Ibero, con la Universidad Iberoamericana. Hicimos un protocolo o colaboré en un protocolo de investigación de mujeres, por ejemplo, que tenían intoxicación de metales pesados. Y pues sí encontraron una alta cantidad de metales pesados, particularmente en lugares específicos de la central de abasto de la Ciudad de México. Y había otro también protocolo de mujeres en edad fértil, también con intoxicaciones altas de plomo, ¿no? Y ese protocolo duró un ratito, la verdad es que estuvo muy completo y me gustó mucho saber que puedes beneficiar de forma benéfica a los pacientes, nada más que ahora desde una parte un poquito más de investigación. Encontramos también que la alfarería, hay mucha gente que todavía cocina con esta cuestión de vasijas de barro, etcétera, y que también esas tienen una carga importante de plomo. Entonces, también pacientes que utilicen mucho este tipo pues de vasos, platos, utensilios de alfarería también corren riesgo de una intoxicación por plomo a largo plazo. Em, en general, creo que yo estaba como en un momento como un poquito indeciso, como de qué sigue, ¿no? O sea, o me voy a Alemania, me voy a España, o aplico a Estados Unidos, o qué hago, ¿no? Y dije, bueno, en lo que vemos, pues de todas formas me gustaría tener un trabajo más formal. En la Ibero estaba bien, pero siento que quería como algo más sólido de mi carrera. Y yo apliqué inicialmente VM como maestro.
O sea, apliqué primero como docente y en Chihuahua. Total, la carrera de medicina en VM Chihuahua o en Campus Chihuahua apenas se iba a abrir, entonces era la primera generación que teníamos. Y por reglamento de la CIFRUS, que pues es el organismo regulador de escuelas y facultades de medicina, toda escuela de medicina tiene que tener un director. Entonces yo apliqué inicialmente como director de medicina para Campus Chihuahua pues la verdad es que me quedaba dos por uno porque pues yo soy de Chihuahua, podía regresarme un ratito con mi familia y al final, pues tuve una entrevista con la directora nacional de medicina y ella me sugirió más, pues venirme para Campus San Luis, ¿no? En ese entonces, Campus San Luis tenía, pues una situación de cambio, de que ya se necesitaban nuevas personas y una nueva dirección, sobre todo para medicina. En particular, o sea, había muchos alumnos que llegaban, pero pocos que se quedaban. Entonces era un fenómeno ahí curioso que pues digo, 2 años en adelante, ya gracias a Dios le hemos podido dar la vuelta. Y que además el reto era bastante grande precisamente en el campus. Primero porque el director nacional de medicina precisamente estaba como antecesor, el doctor Alejandro, ¿no? Él venía precisamente de Chiapas, si no me equivoco, ocupó el cargo durante un corto plazo realmente y pasó a corporativo. Traíamos todo este arrastre de, pues, de déficit en matrícula con algunas irregularidades que se tuvieron que sanear, la actualización del modelo educativo, la actualización de los planes de estudio, que también era otro factor. Y dentro de esta vorágine de cambios y sucesos, llega usted con todas las ganas de aprender, con tarea retrasada y pues con muchos retos por delante, ¿no? Que además, recuerdo perfectamente a su ingreso, que de inmediato hizo conexión con los chicos, de inmediato se empezaron a hacer como las filas de atención y usted a todos les brindaba un trato digno, un trato justo y lograba, si no resolverles de inmediato sus necesidades, cuando menos traerlas en fila para no soltarlas, resolverlas en el futuro. Esto no se puede traducir en otra cosa más que en pasión por la profesión, ¿no? En pasión por lo que uno hace. Y aquí me hace también preguntarme algo. ¿Desde siempre se imaginó usted como doctor, como médico, o en algún momento dudó y quiso explorar otros ámbitos? La verdad es que siempre, o sea, mi mamá tiene un dibujito de mí como doctorcito, me dibujaba como con la lamparita esta de luz que utilizan los otorrinos. Desde siempre, siempre fue medicina. Parte del proceso de admisión a medicina que está en la universidad en la que trabajo ahorita, tiene una entrevista, de hecho, o sea, el alumno hace examen de admisión, lo acredita y va a una entrevista. Y de todas las entrevistas que he hecho en estos últimos 2 años, a mí me sorprende que muchos tienen lo que yo tuve en algún momento. O sea, muchos chicos dicen, no sé de dónde viene, pero yo me dibujo como médico, como médica, yo siento que puedo ayudar en esta parte, me da mucha curiosidad, o sea, es como escucharme a mí mismo, pero en historias de niños chiquitos, ¿no? O sea, bueno, porque cada vez tengo alumnos más jóvenes, ¿no? Tengo prepa de 2 años, prepa de un examen, o sea, cada vez me llegan alumnos de 16, 17 años que, pues bueno, siguen siendo muy jóvenes, ¿no? Pero se me hace muy lindo que a lo mejor piensen lo mismo que yo pensé en algún momento. Y que en cierta forma también estar al frente de una escuela de medicina abre oportunidades, porque regresamos al punto de que a usted le gusta la investigación. Recuerdo que empezó a impulsar precisamente líneas de investigación en relación a la academia.
Sí, y todavía queremos hacer más cosas. La verdad es que no me ha alcanzado la vida. A mí y a la doctora Rebeca, que ha sido mi secuaz en estos proyectos de investigación de, oye, me gustaría hacer esto, ¿no? Y creo que, o sea, es un terreno fértil para hacer muchas cosas, pero, híjole, a veces no se puede, ¿no? Pero sí, yo creo que sí hay ganas y hay alumnos y hay oportunidad de hacer muchas cosas, ¿no? Justamente el mes pasado tuvimos nuestro primer alumno titulado por tesis en la historia del campus. Nunca se había titulado nadie por tesis, había visto nada más una tesis en alguna ocasión de una alumna de fisioterapia y ya. O sea, los alumnos que por alguna situación tienen alguna cuestión con el EGEL, con el examen general de egreso, pues se quedaban ahí como en stand-by. O sea, el año pasado reformamos todo el comité de investigación del campus con personas propias de investigación o ajenas de varias academias. Y pues ahí van saliendo los proyectos. Ya tenemos más titulados de QFBT y el primero de medicina que fue el mes pasado. Y que eso implica naturalmente pues un trabajo adicional, un trabajo extra. Regularmente nosotros nos gobernamos por indicadores. Los indicadores están bastante claros y sobre todo tenemos que buscar alcanzarlos. Sin Ujú, embargo, estos pequeños esfuerzos o grandes esfuerzos están por encima del indicador, es decir, de lo que nos piden como mínimo necesario para trabajar todos los días. Existen estas iniciativas que rompen el molde, que se van un poquito más allá del margen, pero que además atraen una satisfacción secundaria, ¿no? El hecho de poder decir, en mi gestión logramos, cuando menos, este que es el primer alumno de muchos que además van a seguir esa ruta, van a seguir ese camino. Sé naturalmente que no lo está haciendo solo, obviamente por aquí mencionamos nuevamente a la doctora Rebe, pero además, algo que yo le reconozco, Doc, es el cómo fue construyendo su academia y que en cierta forma, por ejemplo, ahora en Campus Veracruz, yo cito como ejemplo la construcción de la Academia de Medicina, la construcción de la academia desde que el director se involucró en el proceso de reclutamiento, en el proceso de selección, más allá de evaluar una clase modelo. Esta sí. iniciativa eh, que repetimos, el tema de los KPIs está fuera del margen del KPI. ¿Desde dónde surge? Por qué involucrarnos en este proceso? Híjole, es que, o sea, yo no puedo decir que tengo una escuela de medicina sin médicos. No lo puedo expresar de forma más clara que esa. Y cuando me ha preguntado Nacional respecto a qué es lo que yo hice para tener los números y tener el éxito que estamos teniendo en Campus San Luis, o sea, es esa. O sea, que haya médicos enseñándole a médicos. No sé de qué otra forma expresarlo. Y entiendo que pues hay muchos egos, hay muchas licenciaturas diferentes. Y como que les gusta echarnos, ¿no? A veces de que, oye, es que este porque es médico ya se cree. Y no, la verdad es que cero va por ahí, o sea, va por por el enfoque que tiene la materia, por lo que yo espero que aprenda. No sé, si yo viera tal vez el contenido temático de la materia que doy, ¿no? De sistema nervioso. Y a lo mejor entiendo que esa materia la van a llevar todas las licenciaturas, pero si va para medicina, yo necesito que tú sepas qué es el cerebelo y dónde está y cómo explorarlo. O sea, si es un paciente que me llega con temblor, o sea, no es lo mismo el temblor así como que está en reposo, al temblor de intención. Tengo que aprender a diferenciar esas cositas finas, ¿no? Que puede ser que tú no las diagnostiques, o sea, reitero, estamos haciendo médicos generales, pero el deber es describirlo, y eso se los digo a mis alumnos, ¿no? A lo mejor yo no sé si el paciente convulsionó o no convulsionó, o sea, yo nada más vi que se estaba moviendo de forma agitada, pero tu deber sí es describirlo, o sea, hay una agitación unilateral o bilateral, o se orinó, o el paciente recuperó de forma inmediata, si recupera de forma inmediata, pues es más sugestivo de un desmayo que de una convulsión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido el éxito, traer médicos a una academia de medicina y que también son médicos que les gusta, o sea, ¿por qué razón voy a dar yo ginecología o pediatría sabiendo que tengo años que no atiendo un parto? O sea, yo
le puedo contar con los dedos de mis manitas los partos que he atendido. O sea, he atendido 15 partos y los 15 partos fueron bonitos, de libro, así todo pasó bien, dilató, clipamos, todo bien. O sea, pero si me tocaran los casos así extremos de, no sé, niño de 6 kilos o algo así, extremo de que, no sé, el bebé de la camioneta, etcétera, o sea, sí sería mucho más complejo, ¿no? Pero hay que traer a alguien que lo haga. O sea, no porque yo no lo haga significa que no hay alguien que sí lo haga. O sea, para eso contratamos un ginecólogo que dé ginecología, un pediatra que dé pediatría. Ese es el objetivo. Y los alumnos lo notan, yo lo noto. O sea, eso es fundamental. Claro que sí. Por aquí también está Ger YSF. Buenas noches. Saludos. Hola, Ger. Este punto que está tocando es crucial precisamente para el desarrollo de la academia. Y precisamente recuerdo en aquel de entonces que a mí me tocaba ser como el árbitro del partido. Y Tenía, vaya árbitro maestro, ¿eh? No me quiero imaginar cómo han de haber estado ahí las rondas. tener la oportunidad de enriquecer tu cultura con clases magistrales que no eran una clase modelo, sino más bien eran conferencias que nosotros recibíamos y que además, aquí escarbándole un poquito en el secreto del cómo y el qué, ya venían completamente enfocados. Eh, a diferencia, tal vez, de otras academias, no vamos a mencionar cuáles, a diferencia de otras academias donde nos concentramos tal vez en un título, en una trayectoria quizá, pero no nos concentramos en el elemento clave que es el contenido de la asignatura. Y ahí es donde encontraba yo la diferencia. Yo podía tener una clase modelo con títulos o grados académicos o incluso experiencia laboral rimbombante, pero que al momento de darles una oferta académica me decían, es que estoy limitado en estas áreas. A diferencia de la Academia de Ciencias de la Salud, en específico lo que estamos tratando, medicina, donde ya iba muy enfocado, ¿no? Donde me decía, es que el médico cirujano me va a dar cirugía. Y si no me da cirugía, entonces no me sirve. Exactamente. Sí. O era así como de que, oye, pero es que es médico. Y yo, no, pues sí, ya sé que es médico, pero, o sea, pero me gustaría que sepa hacer esto, o yo creo que es importante que le guste hacer esto, o sea, es un proceso complejo porque, o sea, digo, para muchos indicadores universitarios es como vacante, bueno, pues habla a la reclutadora, que la reclutadora te mande el currículum, tú lo aceptas, una clase y ya cumpliste. O sea, técnicamente ya está ahí y el docente pues ya entregó su papelería, ya está en la nómina, pero pues no está contribuyendo al objetivo que tú buscas, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, eh, siento que sí me he metido bastante a las entrañas de todo mi proceso, o sea, al reclutamiento, a que el docente tenga el horario que necesita. Sí, doctor, no puedo más que el lunes a las 7 de la mañana y el jueves a las 9 de la noche. No importa, yo veo cómo le hago, pero no se me vaya porque su perfil es muy importante. Y así ha sido, o sea, así ha sido el trabajo, ¿no? Por aquí dice la doctora Rebe, lo extrañamos, maestro. Yo también los extraño, doctora. Y precisamente ahora que estamos hablando de las clases modelo, la doctora muy puntual en sus observaciones. Hay un punto que hoy en día puedo constatar. De este lado me toca dar clases en ciencias de la salud, que es donde está Mire. alojado psicología. Ujú. Me tocó tomar el curso de modelo educativo de ciencias de la salud y todavía alcancé a entender mucho más aquellas conversaciones que se llegaban a tener con motivo de una clase modelo. En específico, todos
los recursos que ustedes disponen para poder hacer la simulación, para poder hacer el foro de discusión, para poder eh, pues no trabajar en experimentación humana, sino más bien en casos clínicos, en análisis de datos y que en cierta forma, aquí citando precisamente a la doctora Rebe era un deleite tener la clase modelo porque hacía sudar al más experto. Preguntas muy atinadas, enfoque muy claro y realmente era vives o mueres. O sea, creo que Ujú. no había un punto intermedio. Sí, exacto. Sí, y pues vaya, yo creo que sí, sí vale la pena mucho analizar el modelo educativo. No sé, si yo lo viera en retrospectiva, ¿no? Para con mi facultad, sí hay muchas cosas que yo siento que no se llevaron a cabo. O sea, teníamos simuladores que nunca se utilizaron, tuvimos un anfiteatro que también no se utilizaba mucho. Eh, Como toda esta parte como de estructura, justamente de que, a ver, y cómo respira y escúchalo y auscúltalo. O sea, yo esperaría que toda esta parte de simulación pues esté siendo más rica en estos años, que los campos clínicos sean más controlados. Creo que esa sería la gran oportunidad que yo le vería, ¿no? Y que pues justamente es lo que yo aplico de este lado, ¿no? Que los campos clínicos sean organizados, que el componente de simulación esté todo el tiempo efectivo, parte del modelo educativo, ¿no? Y que es de vital importancia, porque se tienen los modelos anatómicos, se tiene todo el insumo para la simulación, pero la clave de ciencias de la salud precisamente está en los campos clínicos y ese es el gran diferenciador. Eh, por ejemplo, de este lado tenemos una maestría en nutrición clínica, la misma maestría que oferta otra escuela de la competencia, y cuando haces el comparativo en benchmark de qué ofrecemos nosotros, qué ofrece la competencia, tan sencillo como no tienen campos clínicos. Y entonces, mm, ¿qué tipo de experiencias de aprendizaje vas a poder complementar? Y el segundo punto de detractor es la temporalidad, ¿no? La reducción o la hora clase en relación a la hora clase que tenemos nosotros. Y entonces, a veces el alumno falsamente se va por lo que supone que es el costo-beneficio. Ok, hay un ahorro y en ese ahorro tal vez voy a reducir también mi tiempo, no voy a tener que ir a hacer una clínica y voy a egresar en un corto plazo. Si los egresamos a los dos, tanto el que egresamos nosotros como el que egresa la competencia y los ponemos en una competencia pareja, realmente nosotros nos llevaríamos de calle a la otra persona por toda esta riqueza y por toda esta ganancia que tenemos a través de el escenario práctico. Y allí precisamente es otro punto importante donde eh, dentro de la universidad le damos un valor esencial al trabajo que se lleva desde las aulas. Es como el punto de comprobación o de contraste de si lo que dijimos en las aulas era cierto. Sí, claro, claro, claro. Y en este sentido, doctor, algo que rompe un poquito tal vez esta estructura, esta dinámica que hemos venido conversando esta noche, además de que usted es una persona sumamente deportista y que se entrena constantemente, yo por Gracias. ahí me sé un chisme de que usted participaba en un mariachi o algo así, alguna vez me dijo. Sí, 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 o sea, me gusta cantar. Creo que nunca he tenido una educación formal en el canto, pero sí, sí me gusta cantar.
Cuando quiera, con gusto voy a Veracruz y, y sí, con mucho gusto. Pero me gusta mucho cantar. He participado en un par de concursos de canto. Soy como el típico amigo que agarra micrófono y se pone a cantar, ¿no? No es algo así como que muy formal. Reitero, no íbamos como a fiestas o así. Sí me tocó participar un ratito, pero no fue tanto tiempo. Y que, a ver, aquí creo que se aplica esta lógica de la mente sana en cuerpo sano. Em, ¿Cómo es que logra usted este equilibrio para no desquiciarse entre tantas actividades que hace en el día? Es que tienes que ser muy disciplinado, Carlos. O sea, yo sí pienso que la disciplina te va a llevar a lugares que el talento jamás te va a llevar, ¿no? Yo te puedo decir, yo fui el número 11 de mi generación de 100 egresados y no lo hice siendo el más listo. Nunca he sentido que soy el más inteligente. Siento que soy el más trabajador. Como que sé que mi background o mi base de esfuerzo es el trabajo. Y no sé, o sea, si había materias optativas, tomaba las optativas. Durante la escuela estaba en la facultad y trabajaba en un call center. Trabajé para una empresa gringa de seguros estaba en el presidente Obama en ese entonces, era Obamacare, y trabajaba para una agencia de California, Arizona y Oregon. No sabía cómo andar ahí malabareando mis clases, siempre pasé todas mis clases, nunca reprobé ninguna materia, o tuve que recursar una materia, ¿no? O sea, siento que mi base siempre ha sido el trabajo. Y igual aquí, o sea, fue como ver qué es lo que yo necesito, cómo organizar mi tiempo, en mis horas de comida voy al gimnasio, regreso. Es complejo, o sea, no te voy a decir que no, y claro que yo tengo mis aspiraciones personales, ¿no? Pero creo que mientras que tú trabajes y estés dispuesto a tener acción y mover esa acción, eh, pues el universo como que premia la acción, no sé cómo decirlo. Escuché esa frase hace poquito y creo que es muy real. Si dices, es que, híjole, no sé si correr o nadar, pues corre o nada, pero haz algo. O sea, al menos ya vas a encontrar ahí poco a poquito qué es lo que te gusta, ¿no? Y siento que esa parte de la acción va a hacer que eventualmente lo quieras hacer, ¿no? A mí me sorprende que hay alumnos que hasta me lo dicen sus papás, o sea, de verdad, yo los tengo en la oficina y me dicen, es que mi hija nunca ha tenido que trabajar o mi hijo nunca ha tenido que trabajar. Y le digo, pues qué lástima, porque, o sea, si yo tengo que contratar a alguien, yo preferiría contratar a alguien que ha trabajado al menos en una cosa. O sea, y claro que, no sé, o sea, para mí alumnos que nunca han hecho nada más que estudiar, pues digo, felicidades, qué bueno, porque nunca han tenido esa necesidad, pero sí es necesario que tengan un poquito de callo. Incluso, digo, está de más decir los ambientes tóxicos y horribles que a veces encontramos en áreas de salud, en institutos de segundo nivel, tercer nivel, que es altamente jerárquico. O sea, una persona que tiene un año más que tú le tienes que hablar de usted, si no le hablas de usted te molesta o te hacen la vida de cuadritos. O sea, muchas de estas cosas suceden en primera porque no hay mecanismos institucionales reales, o sea, un protocolo de acoso sólido en la sede en la que estoy, y porque nunca hemos trabajado, o sea, también eso es real, o sea, muchos médicos jamás han trabajado en nada en sus vidas más que ser estudiantes, o sea, hicieron 7 años de estudio y luego, ay, papá, mamá, es que manténme otro año porque no sé, porque quiero hacer el examen y tengo que estudiar. Bueno, hijo, está bien, no trabajes. Y hay un año, otro año de mantenido, sin trabajar, sin generar mecanismos de resiliencia, sin saber que tienes que pedir un suelo digno, sin saber que tienes IMSS, ISSSTE, prestaciones. No sé, o sea, siento que son como muchas cosas pequeñas. Y hace poquito vi un video muy padre en la que decía, sí soy, es una chava que dice, sí soy otorrino y tengo una alta especialidad en no sé qué, pero no sé cambiar una llanta o no sé manejar. O sea, nunca he aprendido a manejar porque, no sé, en mi pueblo, no sé, Torreón o X, ¿no? En mi pueblo Chihuahua, en mi Chihuahua capital, nunca tuve que manejar o me llevaba mi mamá, me llevaba mi papá. Luego de ahí me la pasé un año estudiando para el examen. La verdad es que no tenía la necesidad. Me fui a Ciudad de México, utilizo nada más el metro
Y a mis 30 40 años no sé manejar. O sea, son así como cosas, no sé, como muy pequeñitas en las que digo, si eres un adulto, pero pues no sé, échale más ganitas, ¿no? Sí, O claro, sea, hay más cosas que hacer. claro, y que son estas habilidades, capacidades, hábitos que nos hacen retar los límites del cerebro. Por ejemplo, el que tú aprendas otro idioma ya está poniendo a trabajar la neurona. El que tú hagas ejercicio le pone un poquito más de energía. El hecho de que tengas una actividad que sea recreativa, por ejemplo, cantar, nuevamente empieza a hacer funcionar la neurona. Por ejemplo, platicaba yo con uno de sus catedráticos de usted, un doctor, se me fue ahorita el nombre, de los consagrados en la Academia de Medicina, que me decía precisamente la cantidad de cosas que él hace, incluso toca en un trío musical los fines de semana, para mantener activo el cerebro, ¿no? Y tiene una licenciatura en psicología, una licenciatura en derecho, una licenciatura en nutrición, que la dejó inconclusa, y aparte su Es licenciatura en escritor, medicina. Es es escritor. escritor, o sea, no, de verdad, ¿cómo puedo yo no querer a mis maestros? O sea, tienen triple licenciatura, ve pacientes todo el día, es escritor. ¿Qué más? ¿Qué más le puedo pedir yo a mis docentes? De verdad, increíble. Totalmente, totalmente. Por aquí tenemos un par de saludos. Dice Gavita Mote. Un saludo enorme a ambos. Sin duda, compartir el conocimiento es el primer paso hacia el éxito. Un saludo, Gavita. Y por aquí, el buen Edgy Gutiérrez dice: Saludos, Eurekazo Podcast, el mejor espacio de emprendimiento. Pues básicamente sí, estamos en un tema eh, que pareciera modo de mentira, pero en realidad los profesionistas todo el tiempo están vendiendo, nos estamos vendiendo, y creo que es justo decirlo, ¿no? Decía usted hace un momento, eh, si tal vez no trabajaste antes, pues no sabes lo que es una jornada, no sabes la disciplina de un horario, no sabes qué es un salario digno, no sabes tantas habilidades blandas que aprendes precisamente sobre la marcha del trabajo, y que no las vas a adquirir de otra forma si no es a través de la experiencia. Que te lo platiquen o que lo veas, probablemente ni siquiera lo alcances a ver, ni siquiera lo alcances a leer. En este punto, doctor, y ya acercándonos precisamente al cierre de esta emisión, que ha sido bastante interesante para todos, me gustaría preguntarle, ¿cuál ha sido su momento eureka? Mm, Em, el departamento en el que estaba en el Instituto Nacional de Neurología era cateterismo, hacían cateterismo cerebral. Y para los pacientes que dicen, "Ah, es que tiene un derrame, por ejemplo, o sea, que es como la gente comúnmente le habla, ¿no? El derrame, que es el evento vascular, puede ser isquémico o hemorrágico. En el isquémico hay algo que lo está tapando, esta parte del cerebro se está muriendo, etcétera, y en el hemorrágico, pues naturalmente sangra, ¿no? Me acuerdo mucho de un paciente que entró con una debilidad de medio cuerpo, no podía mover nada de la mitad derecha o de la mitad izquierda, no podía hablar. Me acuerdo que entró a la sala de hemodinamia, pasó catéter, logró quitar completamente el trombo, reperfundió perfecto y a la mañana siguiente se podía mover. O sea, pasamos visita con él, podía moverse, podía hablar. Em, yo creo que, o sea, lograr eso en la vida de alguien es como, wow. O sea, yo ni siquiera sabía, digo, cuando decimos cateterismo, pues pensamos en el corazón, ¿no? Es lo más frecuente. Y yo como que no conocía toda esa área de la neurología vascular o neurología intervencionista hasta que llegué ahí. Creo que ese fue un momento eureka para mí. Fue como, wow, esto existe y se puede llegar. Se puede llegar y se hace en el país.
y me encantaría, ¿no? Tal vez no he llegado ahí todavía, está dentro de mi checklist poder llegar a hacer esto, pero vaya, es muy interesante. Creo que ese sería un momento eureka. Y que cumple precisamente con, pues, con el juramento de Hipócrates, ¿no? Con la cuestión de preservar la vida ante cualquier circunstancia desde una perspectiva ética, con el compromiso por la salud y además entender que detrás de cada ser humano hay una historia, o sea, saber que esta persona que tuvo una segunda oportunidad, porque así se lee esa historia, pues también estás dando paso a que esta segunda oportunidad se construya tal vez o se repliquen muchas más, ¿no? Que no quede solamente ahí, sino que además trascienda. Y hablando de trascender, y ya se me estaba escapando este punto, vi que hace poco andaba usted en su tierra, bueno, ya me dijo que es de Guadalajara, pero creo que vivió Que crecí muchos en años en Chihuahua. Chihuahua. ¿Cómo lo trataron por allá como este egresado destacado de su colegio de bachilleres? Sí, ay no, estuvo padrísimo. La verdad es que yo ni siquiera sabía que Colegio de Bachilleres estaba haciendo como estas dinámicas de egresados del éxito. Y pues puedo decir que tengo una placa. O sea, soy un exalumno de Colegio de Bachilleres que tiene una placa al egresado del éxito, ¿no? Y la verdad es que Colegio de Bachilleres fue muy lindo, o sea, en general, em, me apasiona mucho el oratorio y la declamación, o sea, realmente yo recuerdo que concursé en una de las convocatorias, en ese entonces estaban las reformas de Enrique Peña Nieto, que eran la reforma energética, la reforma educativa, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que fui representante nacional de Chihuahua para un concurso de oratoria, fuimos a Tlaxcala. Pero las horas y horas de, a ver, voy a armar un discurso y que me acuerde del discurso. No sé si alguien aquí haya estado en un concurso de oratoria antes, ¿no? Pero eh, no sé, que te sepas el discurso, que el discurso dure más de 3 minutos, que te diga, a ver, de la tómbola agarra un tema y ese tema es el tuyo, ¿no? Entonces creo que fueron muchas horas de ensayo en oratoria y declamación que ahorita a lo mejor me sirven para comunicar, ¿no? O sea que siento que de forma amplia, pues no es nada más la experiencia en clase y todas las tablas que tengo horas clase, sino las tablas que tengo tal vez de colegio de bachilleres, ¿no? De que era, no sé, el veto de colegio de bachilleres que nunca había viajado en avión y que colegio de bachilleres me pagó mi primer vuelo en avión porque fui a competir de manera nacional, ¿no? Muy lindo. Y que es una forma también de retribuirle, ¿no? A la escuela, porque esta plática o esta charla que se tuvo, ese acercamiento, pues es con la finalidad de inspirar a los que vienen atrás, a los más pequeños, y que probablemente en algún punto, pues también formen parte de sus filas, ¿no? Alguien diga, bueno, yo quiero irme a San Luis y quiero estudiar medicina, donde el doctor Humberto me va a orientar, ¿no? Sí, yo tengo ya un par de años que doy una conferencia que me gusta mucho que se llama Probabilidades. Si me invita, con gusto voy, guiño, guiño, a Veracruz. Y en esta conferencia les platico un poquito de mi vida y de las probabilidades, ¿no? Que al final del día todos pensamos que, o sea, no entendemos muchos mecanismos de resiliencia, o sea, por qué, no sé, al niño que le explota una bomba en Bagdad, hay niños que se van para abajo y no siguen fisioterapia y se enferman, y niños que levantan muy cañón y logran hacer, no sé, algún super negocio independientemente que no tengan una pierna, un brazo, etcétera, ¿no? Es difícil entender a la resiliencia, pero las probabilidades, aunque sean cero, pues a veces se cumplen, ¿no? O sea, ¿cuál es, cuál es la probabilidad que no sé, que un niño en el norte de Chihuahua, hijo de una mamá soltera con una hermana pequeña, llegue a ser el director de medicina más joven de la universidad privada más grande del país? ¿Sí me explico? O sea,
No, tal vez las probabilidades eran cero. O sea, tal vez pude haber cambiado de carrera, tal vez esta oportunidad ni siquiera se habría brindado, pero creo que las probabilidades están ahí, ¿no? Y reitero, es el trabajo, son horas y horas de trabajo, ¿no? No sé, no es lo mismo escuchar la historia del Canelo Álvarez, del multiganador de premios, a la historia de un vendedor de paletas en Guadalajara, porque vendía paletas, su familia, ¿no? Creo que su hermano todavía tiene una taquería ahí muy famosa. No es lo mismo la historia de Frida Kahlo, ¿no? La súper pintora mundialmente reconocida, a una mujer con discapacidad. O sea, que tuvo poliomielitis y que una de sus piernas siempre fue más grande que otra, eh, más larga, perdón, que otra. Les platico mucho a los alumnos, por ejemplo, cuando vemos el tema de columna y médula, que no sé si han ido a la casa de Frida. ¿Usted ha ido a la casa de Frida No, en la he Ciudad de visto en México? documental nada más. La he visto Sí, en documental. vaya, la verdad vale la pena. Y yo creo que la mejor parte de la casa de Frida no es tanto la casa, o sea, la casa está bonita, pero la mejor parte para mí fue la parte del fondo. Yo me iba a un museo en Ciudad de México todos los sábados, le puedo platicar del que me ponga, así desde el Museo Nacional del Arte hasta el Museo Nacional de la Acuarela en Coyoacán, a cualquiera. Y en el Museo Casa de Frida, en la parte final hay una parte como de vestuarios y de ropa que tenía Diego, que no había sacado después de la muerte de Frida, ¿no? Y están en unas vitrinas los vestuarios y ves como ella tiene esta parte del armazón y del marco, pero tiene las flores y todo para desviar la atención de las piernas. O sea, la atención tiene que estar en toda la parte superior para que no te fijaras en las piernas, ¿no? Entonces, reitero, las probabilidades pueden ser cero y pues tú te cuentas tu historia. O sea, a nuestro cerebro le gustan las historias. Entonces, cuéntate qué es lo que te gusta hacer, comienza a proyectar a dónde te gustaría ir y pues de ahí en adelante. Maravilloso mensaje, doctor. Pues, ¿dónde lo podemos seguir? ¿Dónde podemos contratarlo para la conferencia o incluso sé que también que da asesorías para artículos y publicaciones, entonces, pues es el momento de hacer comercial. Sí, no, con muchísimo gusto. Pues también soy asesor para tesis y también soy asesor para artículos de investigación. Tengo un taller de publicación y de artículos de publicación científica y pues en lo que les puedo ayudar. Me pueden encontrar en Instagram, creo que es la forma más fácil. Es betotello-10, ahí me pueden encontrar. Si no, mi correo electrónico también es humberto-mtello@hotmail.com. Y pues bueno, con muchísimo gusto ahí nos vemos. Excelente, pues yo le agradezco mucho el tiempo, el que nos haya compartido parte de su experiencia. Sabemos que todavía hay muchas, eh, pues cuando menos esta que se contó esta noche está llegando a buen término. ¿Algún mensaje final con el que se quiera despedir? Pues no, maestro, muchísimas gracias por la invitación. No sé, esperemos que a la audiencia le haya gustado también. Y recuerden, cuéntense historias, comiéncense a platicar su misma historia con un enfoque positivo, proyectando hacia dónde les gustaría ir, qué les gustaría hacer. A veces no sabemos el camino, pero sé dónde empieza. Y si le dedicas trabajo y pasión, algo bueno va a pasar. Es una productora de podcast también en Nueva York, no sé si la conozco, se llama Mel Robbins. Y me encanta un episodio de Mel Robbins que dice, a ver, que te entre en la cabeza, Mel, porque como que se habla ella misma. Dice Mel, no hay posibilidad de que hayas hecho todo este trabajo y no vaya a venir algo bueno. Tiene que venir algo bueno después de toda esta cantidad de trabajo. Y pues bueno, creo que es un buen consejo. Excelente consejo, excelente consejo. Yo creo que cosas buenas tienen que venir detrás de todo esto y va a haber que eh, siempre hay tiempos mejores. Muchísimas Sí será, gracias, maestro. doctor. Hasta Un luego, abrazo descanse. hasta San Luis Potosí. Cuídese mucho. Bye Hasta la bye. próxima. Bye bye. Gracias por escuchar Eureka Podcast. Si te gustó el episodio, te quiero pedir una cosa. Apóyame enviándolo a quien creas que le puede servir, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico
por mensaje directo o por donde tú quieras. Nada me haría más feliz que el saber que estas historias han sido una fuente de inspiración para que alguien se decida a mejorar su metro cuadrado. Nos vemos el próximo miércoles por Facebook Live y los jueves en Spotify y YouTube. Me encuentras como @caredgr. Espero leer tus comentarios. Que sigas teniendo más momentos Eureka.